Esta mañana de este domingo está siendo una mañana muy especial porque es una mañana en la que estamos volviendo mucho hacia los niños. Eso es maravilloso, fundamental, importante en el culto de las 9. Bautizamos a los niños y ahora presentamos a los niños. Y es muy bueno hablar sobre los niños. Esto no es solo una cuestión de la familia que los tiene. Hoy dije a las 9, tú y yo tenemos una gran responsabilidad, ya sea que tengas un niño en casa o no. El texto que usamos a las 9 horas fue ese texto que dice así en la Biblia: los niños se acercaban para tocar a Jesús. Los padres querían que los niños tocaran a Jesús, o mejor dicho, que Jesús tocara a los niños. Él estaba tocando a las personas, sanando a las personas, bendiciendo a las personas. Entonces los padres llevan a los niños. Cuando se acercan a Jesús, ¿quién los detiene? Eso, es curioso, por los propios discípulos. Siempre hay ese grupo que piensa que los niños son molestos, ¿verdad? No quiero creer que haya alguien que no le guste los niños. Misericordia. Si no te gustan los niños, estás listo para irte, no sé a dónde. El niño es una bendición de Dios. ¿Sí o no? Sí, sí o no, sí. Y otra cosa importante, tú aprendes de ellas. Cuando Jesús vio el rechazo de los discípulos hacia los niños, la Biblia dice así en el Evangelio de Marcos: se indignó, esa es la palabra, indignado, porque sus propios discípulos pedían a los niños de acercarse a él, y él dice así: dejen que vengan a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijo más: aquel que no se haga como un niño. En el culto de las 9, predicando sobre este texto, ahora voy a usar otro texto. Entonces te invito, tú abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, papá, mamá, que trabajas con niños, aquí o en la escuela secular, escucha el culto de las 9, el mensaje. Jesús dice así: de ellas es el reino. Aquel que no se haga como un niño. Llamé la atención sobre la simplicidad del niño, sobre la pureza del niño, sobre la amabilidad del niño. El niño enseña al adulto. El niño es un ejemplo para el adulto. Siempre pensamos lo contrario. Pero el niño puede traer lecciones profundas, extraordinarias a tu vida. Y a veces de la boca de los pequeños brotan cosas de sabiduría extraordinaria. Además de que la Biblia dice que sale de la boca de los pequeños, hermanos, la alabanza perfecta. Por la sinceridad, la simplicidad, la amabilidad, la humildad, la pureza de un niño. Entonces estoy muy feliz porque hoy por la mañana estamos teniendo una mañana bastante infantil. En el mejor sentido de la palabra, vendo. Estos bebés son hermosos. Muchos de ellos producidos con el agua aquí de la iglesia, que es el bebedero que tiene algo, lo que nace de bebé en esta iglesia. Cada bebé más lindo que otro. Y el testimonio de aquellos que son mayores, que fueron bautizados. Quiero traer algunas informaciones, estadísticas de la sociedad y de nuestra iglesia. Es importante que el liderazgo, toda la iglesia, sepa lo que está sucediendo. El último censo de 2021 señala que en Brasil hay 70.400.000 niños, los llamaré así, hasta 19 años. Niños y adolescentes entrando en la juventud. 1/3 de la población brasileña tiene menos
de 19 años, el niño. Es una realidad hoy. Desde estudios de hace 80 años que se renuevan y siguen confirmando que el 85% de las conversiones ocurren en la infancia y la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia? Por el momento de cuestionamiento, del descubrimiento, de una cognición más amplia, el descubrimiento y el cuestionamiento de la existencia humana es el momento propicio para que un niño, para que un adolescente conozca el Evangelio. Ahora traigo datos interesantes de nuestra iglesia y quiero que alabes a Dios conmigo. Alaba a Dios por una visión que no es obviamente únicamente del pastor principal de la iglesia, sino de todo el equipo, de toda la liderazgo, de toda la directiva de la iglesia. Tenemos matriculados en esta iglesia 2.277 niños, 2.277 niños. En el año 2024, este año que está terminando, 207 niños. En el año 2024, este año que está terminando, contando con los niños visitantes, tuvimos aquí, en las salas de recrenza de la iglesia, 3.165 niños. Puedes glorificar el nombre de Dios. 3.165 niños aprendiendo sobre salvación, sobre la vida en familia, aprendiendo sobre misiones. En los últimos 2 años, nuestra iglesia ha bautizado a 116 niños que han alcanzado un nivel de entendimiento. No bautizamos bebés por convicciones bíblicas y se presentaron aquí en estos 2 años 177 bebés consagrados al Señor. Hoy tenemos, y a Dios toda honra y toda gloria, 322 siervos, personas sirviendo a Dios en el ministerio infantil de la iglesia, gracias a cada uno de estos hermanos. Son 40 líderes de equipos diferentes. Y recientemente, en noviembre, cuando estos niños alcanzan la adolescencia a los 12 años, es un rito de paso importante para ellos y para sus familias. Son integrados al ministerio de adolescentes. 44 fueron entregados a Guilherme. El mes pasado, 44 que dejaron de ser niños, entraron en la fase de adolescencia. Alabado sea el nombre del Señor. Raquel, que está dirigiendo el culto hoy, que fue niña, aquí en esta iglesia, hoy es pastora, con 1 año de edad estaba aquí, hoy él es pastor de la iglesia. Guilherme, su esposo, igualmente, y tantos otros, Fue aquí incluso donde él empezó a coquetear con ella, aún de bebé. Y en un descuido de oración, él terminó saliendo con ella. Claro que eso es una broma, es una pareja extremadamente querida y bendecida, pastores de nuestra iglesia. Estos números por los que tienes que orar, usé el texto que mencioné de Marcos, hablando del episodio de los niños que se acercan a Jesús. Son impedidos y la reacción de Jesús. Quiero en el culto de las ofrendas usar otro texto. Abre tu Biblia. En el primer capítulo del profeta Jeremías, tú también fuiste niña aquí, ¿verdad, Luana? Está allí con Joaquín, al lado de Douglas, que también fue niño aquí. Niño, una niña en la adolescencia, ¿verdad? Douglas. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en el territorio de Benjamín, la palabra del Señor vino a él en el 13º año del reinado de Josías. Josías fue un rey que comenzó a reinar a los 6 años. Era otro contexto, hijo de Amón, rey de Judá. Y durante el reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta el 5.º mes del 11.º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Él está hablando de una línea familiar, los reyes. Cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al exilio, aquí está el contexto. El texto, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al exilio babilónico, Israel pasó 70 años, al menos aproximadamente. Nacieron 2 generaciones en el exilio. Israel fue al exilio por desobediencia y de la familia de un sacerdote llamado Hilquías, Dios habla con su hijo, que se llamaba Jeremías. ¿Y qué dijo Dios? La palabra del Señor vino a mí diciendo, dice Jeremías, antes de formarlo en el vientre, yo lo elegí. Antes de que nacieras, yo te separé y te designé profeta para las naciones. Lo que está aquí delante de nosotros es tremendo. Lo que está aquí delante de nosotros contradice lo que estamos viendo hoy. En una sociedad que sufre el síndrome de Herodes. ¿Qué es el síndrome de Herodes? Al que me refiero es el episodio del rey que al enterarse de la noticia de que un cierto rey de los judíos había nacido en Belén Efrata, ordena la muerte de los infantes por miedo político, advertidos por Dios. José y María huyen a Egipto llevando al niño Jesús. Pero el síndrome de Herodes persiste. Quiero que imagines conmigo soldados romanos con una espada afilada entrando en las casas, sacando a los niños de los pechos de sus madres y clavándoles la espada en el vientre. Cientos de niños fueron asesinados. El síndrome de Herodes no ha terminado. Siguen matando niños, incluso en el vientre. Siguen matando a los niños de otras maneras. Y necesitamos predicar esto, decirlo, entenderlo, porque la responsabilidad sobre los niños no es solo de las familias que los tienen, sino que cuidar y salvar a un niño es responsabilidad de todos nosotros, de la sociedad, de la iglesia, del poder público. El contexto en el que los niños se están desarrollando hoy, no puedo decirte si es mejor o peor, pero es muy diferente a lo que vivimos o a lo que pasamos hace décadas. Nuestro tiempo era otro, el mundo cambia rápidamente. Estamos viendo absurdos suceder. La sociedad, esta semana, el miércoles, se promulgó una ley para restringir el uso de celulares en las escuelas. Hermanos, el tema es de extrema gravedad. Nadie presta atención a eso. Y los padres que pierden el control de la gestión disciplinaria, lo primero que hacen es darle un celular a un bebé. Ya he visto a una familia entregando un iPhone a un bebé. ¿Qué puede hacer un bebé con un iPhone? Estudios recientes de neurociencia muestran que la dependencia del celular es una adicción química tan equivalente como la adicción a la cocaína. Solo dentro de algunos años sabremos, porque esto comenzó hace poco tiempo, cuál es el efecto sobre la retina en los ojos, sobre el cerebro humano, sobre el sueño, sobre el cuerpo de la dependencia de los electrónicos en nuestra época. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que era mejor o peor, era diferente
Yo soy de la época en que jugábamos en la calle, pateábamos la pelota en el campo de tierra. Los chicos de hoy quieren lo sintético. Jugábamos en el campo de tierra. Hacíamos porterías de bambú. Y antes de que comenzara el juego o después de que terminara, subíamos al árbol. ¿Ya has subido a un árbol? ¿Cuántos hermanos aquí ya han subido a un árbol porque las niñas no podían? Mira, una iglesia que sube árboles y para mi sorpresa, mujeres, muchas mujeres. Voy a preguntar de nuevo, ¿quién ha subido a un árbol? Cogíamos mangos, cajás, callábamos jaca. Desde arriba, la mora mamá se ponía a morir porque manchaba la camisa. Comimos fruta. No es verdad. Hoy son Doritos, papas, fritas, no sé qué, todo amarillo. Mira tu lengua al final de comer algo así y piensa así. Estómago está así. Está así. Jugábamos, pero no todo era color de rosa. Comíamos en la escuela, yo iba a una escuela pública. Morván de Figueredo fue la primera escuela pública a la que fui y era una alegría tremenda porque un día comíamos espagueti, salchichas. Entonces esta semana salió la noticia de que quien come salchichas vive muy poco. Estoy vivo hasta ahora, pero por la gracia y la misericordia de Dios que comí de salchicha. Y mira, era una alegría total. A veces sacaba un plástico de la esquina de la boca, pero hoy no hay salchichas y espagueti. ¿Pero qué hay? Era pescado con arroz. Niños pinchados en la lengua, eso también pasaba. Valeria sufrió mucho con el pescado, con el arroz. Muchas otras comidas, era así. Entonces subíamos al árbol, jugábamos en el ralacoco, comíamos fruta, íbamos a la escuela. Y hoy nuestros hijos están mucho más dentro de casa, incluso por culpa de una violencia loca. Semana terrible. Hemos pasado una tras otra, con niños, escuelas cerradas, niños víctimas de violencia. Estamos hablando de los niños, estamos pensando en ellos, sobre el texto de Jesús con los niños y ahora de Jeremías esta mañana, y pensando en cuántos abusos se cometen, cuántos traumas psicológicos se generan a veces dentro de la propia familia. Hoy en día están bien enseñadas, eso es muy bueno, no era así en el pasado. Por eso digo, no todo se puede evaluar con nostalgia, diciendo que antes era mejor, había cosas peores. Los niños eran abusados, las mujeres eran abusadas, las niñas. Pero hoy en día se les enseña incluso a denunciar la violencia de los padres, especialmente en Estados Unidos, donde las escuelas les enseñan el número de la policía. Y en las casas hay un dispositivo de alarma, en general, que no necesitas ni hacer mucho trabajo ni tener muchos códigos. Hay un botón conectado directamente, una central policial. Solo tiene que correr el niño y apretar el botón rojo. La policía llega en pocos momentos a la casa del niño. Se cometen abusos, las patologías se propagan en los días de hoy. Hay un estudio tratando de entender por qué nacen tantos niños con autismo. Claro que aún no sabemos. Algún día entenderemos lo que está pasando. Desde el proceso alimentario hasta el proceso comportamental. Solo en nuestra iglesia tenemos asistencia. No solo para autistas. Tenemos una clase específica. Pero hay 60 niños, al menos 60, que antes se llamaban especiales. Hoy en día tiene otro nombre, debido a las normas de procedimientos éticos. El tema de los niños es muy serio. Estados Unidos es el país más desarrollado y más rico del mundo.
cuando llega la maldita época de Halloween, herencia que recibieron de los ingleses y que he estado combatiendo desde este púlpito, a los directores de escuela, profesores que son creyentes, no alimenten Halloween en sus escuelas. Es el diablo. Y entren en internet y vean el mayor número de desapariciones de niños en Estados Unidos. Quédense pasmados, la desaparición de niños ocurre en el periodo de Halloween, que es una práctica cultural donde los niños entran en las casas, decoradas con adornos de cementerios, calaveras y demonios, para recoger dulces, y entran en grupo. Entran 15, salen solo 13. 2 desaparecieron. Estuve en la región de Brisbane, en California, donde esto es tremendo, sucede constantemente. Número enorme de niños desaparecidos. Enseña a tus hijos los caminos del Señor. Vamos a liberar a nuestros niños de los abusos, de las violencias psicológicas, de las violencias sexuales, de las violencias financieras, por las que están pasando, patologías que se propagan. Hace poco, en el culto de las 9, estábamos orando. Como el pastor Clovis, que dirigió el culto, pidió por los barrios de la ciudad, por esta situación de violencia. Cada uno se acordó de dónde nació. Me acordé de las comunidades pobres de donde fui criado. Y hermanos míos, qué situación tan difícil. Un niño de 6, 7 años recibe un fusil en la mano, una orden, un tipo de vida que no puede elegir, y a veces tiene que dormir al lado de un padre o de una madre o de los dos, absolutamente drogados. Tenemos que clamar al Señor. ¿Qué espera una nación? ¿Qué espera y una nación cuando no valora al niño? Por eso Jesús se indignó. Esta expresión del Evangelio de Marcos, indignado, cuando los propios discípulos intentaron impedir la presencia de los niños. Quiero agradecer a Dios, no solo por los números que tenemos aquí en nuestra iglesia, sino que todos los edificios, las mejores salas de los edificios de la iglesia, de esta iglesia, son de los niños. Lo mejor que tenemos en nuestros edificios está detrás de los niños y nos corresponde defenderlas, ayudarlas, asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Anda de rodillas por tus hijos. Ministerio fundado hace tantos años aquí en Brasil. Madres de rodillas, hijos de pie. Clamen. Usted abuelo, usted abuela, valore esta ley, promulgada el miércoles. Necesitamos restringir a los niños que ya no reciben atención en las escuelas, con las materias, recibiendo información inapropiada, uso de pornografía, dentro de las aulas. No son el futuro, son el presente. La conversión de un niño es posible. Dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino. Y ellos enseñan a los adultos con su pureza, con su simplicidad y con su amabilidad. Oren por los niños. No sé si eres abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. Qué bueno cuando un niño tiene una familia en la que se siente seguro. ¿Has oído hablar de la historia del ángel de la guarda? La Biblia habla, y es claro que el término se usa mal. Muchas veces la Biblia dice que Dios asigna órdenes de ángeles específicos a los niños. Hay de aquel que juega, que toca, que
manipula indebidamente a un niño. Pero ahora voy a volver al texto de Jeremías. La explicación del texto de Marcos, del episodio con Jesús, está completa en YouTube, en el culto de las 9. Pero lo que me impresiona aquí es cuando vino a él adulto la palabra del Señor. Jeremías, pastor Guilherme, tenía 20 y pocos años. Vamos a traerlo a nuestro contexto. Él era hijo de un pastor, es decir, hijo de un sacerdote, hijo de un hombre llamado Hilquías. Y él es llamado en la juventud para liderar un movimiento espiritual en una nación decadente. Israel estaba en desobediencia. Israel estaba sufriendo porque estaba en pecado y el pueblo fue llevado al cautiverio babilónico. Babilónico no, egipcio, disculpa. Y allí en el cautiverio babilónico 70 años, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios va y llama a Jeremías. Dios habla con un adolescente. Dios habla con un joven. Dios habla con un niño. Sí o no. Y a veces, la boca de los pequeñitos surge la alabanza perfecta. Y surgen palabras que no puedes creer que están diciendo. ¿Cómo? ¿Dónde aprendieron? Eso, presta atención. Puede ser Dios hablando contigo. En su simplicidad, entonces Dios llama a Jeremías en medio de ese contexto de cautiverio babilónico. Y va a decir algo bellísimo, que para nosotros es un principio de creación, es un principio de realidad espiritual. Miren la Biblia, versículo 5. Antes de formarlo en el vientre, yo lo elegí. Si nuestra producción puede poner el versículo 5 de Jeremías 1 en la pantalla, ya está perfecto. Antes de que fueras formado en el vientre. Esto no es una cuestión solo dirigida a Jeremías, es una cuestión de Dios con el ser humano. ¿Cómo puede alguien tomado por la mente de Herodes clavar una espada en el vientre de una mujer? ¿Cómo una sociedad incentiva a una mujer a abortar a un niño por una razón fútil antes de la formación de los gametos o de la unión de los gametos en el útero, masculino y femenino? Yo tenía un propósito para ti, Jeremías. Tenemos la costumbre de decir que Dios está en la concepción del vientre. Sí, Él está en la concepción del vientre. Pero aquí miren el texto, y eso es lo que está. En hebreo fue antes de la concepción del vientre. Antes de la concepción del vientre Dios tenía un propósito. Hermano, hermana, mírenme, eso también pasó con tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene una meta. Dios tiene una voluntad. Dios tiene una dirección. Depende de nosotros descubrir lo que Él quiere de nosotros. Pero el síndrome de Herodes que interrumpe esto, que aborte la idea de Dios, que aborte la vida de un niño. Los adultos perdidos son adultos que no han descubierto los propósitos de su vida. Cuando descubres el propósito para el cual Dios te hizo, tu vida cambia de sentido. Y te voy a hacer una pregunta muy incómoda. A esta altura de tu vida, porque no estoy predicando para niños, estoy predicando sobre niños.
y sobre el desarrollo humano. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y lamentablemente, si hiciéramos una encuesta, hay muchas personas en la fase adulta e incluso en la tercera edad que no saben. ¿Por qué Dios, qué permitió venir al mundo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ella? Para él, ¿qué quiso o quiere Dios con tu nacimiento? ¿O crees que para Dios existe una producción en serie de robots, de niños, como hemos visto aquí? No es nada de eso. Son seres humanos, son seres amados. La concepción, y quien sea mujer aquí sabe de lo que voy a decir, la concepción de un niño dentro de una mujer es algo extraordinariamente divino. La mano de Dios, la bendición de Dios, antes de que estuvieras en el vientre, yo tenía un propósito para ti. La palabra elegí que está en portugués es Kadosh en hebreo, que significa santo. ¿Qué es Kadosh? ¿Cuál es la idea de? Él está diciendo, te separé, santificar es separar, es dedicarte a Él, te separé, te santifiqué, te tengo para mí, te elegí, y así Dios hizo con tu vida. El problema es que Dios les dio a los padres y a los hijos algo llamado libre albedrío, y somos responsables por nuestros actos, y elegimos comer el fruto o no, elegimos a Dios o no, elegimos a Cristo o no, elegimos a Dios o no, elegimos a Cristo, no, elegimos venir a la iglesia o no, elegimos entregar nuestra vida o no. Y mis hermanos y hermanas, mayoría de las personas eligen caminos totalmente opuestos a lo que Dios desearía para sus vidas. La mayoría. Porque así como eligió a Jeremías, eligió a ese niño de la comunidad, eligió a esa niña de las mansiones, eligió a ese niño que está en ese condominio o en esa choza. Dios mira a cada ser humano, a mí, a ti, y tiene un propósito, tiene un plan, tiene un sueño, tiene una meta. Ahora, por respeto a Él mismo como Dios, Él entregó el libre albedrío. Cuando Él entregó el libre albedrío a nuestros padres de origen, Adán y Eva, les dijo, ustedes tienen libertad para hacer cualquier cosa. Solo les pido que no coman de este árbol. Aquí hay uno de los misterios más interesantes, de los que tenemos que hablar con Él cuando lleguemos allá arriba, porque en su inocencia sabía lo que iba a pasar, y tanto sabía lo que iba a pasar, que antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, ya había preparado el plan de salvación. ¡Aleluya! Pero lo que el texto muestra es que el hombre no supo usar su libre albedrío, su libertad, y Eva y luego Adán desobedecen deliberadamente. Es por eso que nuestra vida sale mal. Nuestra vida sale mal porque no descubrimos los propósitos que Él tiene para nosotros. Si nosotros, nuestros padres, fuéramos tan atentos, tan íntimos en la comunión con Él, entendiéramos que Él nos eligió, nos separó, que tiene un destino para nosotros. Y si obedeciéramos, nuestras vidas serían diferentes,
Muchos errores que yo cometí, que tú cometiste, no los habríamos cometido. Muchos errores que yo cometí y que tú cometiste, no los habríamos cometido. Por lo tanto, el gran desafío humano es descubrir cuál es el propósito personal, individual que Dios tiene para mí y para ti. Antes de formarte en el vientre, antes de que los gametos de tus padres se unieran, ya te había elegido. Escucha esta voz ahora, no como la del pastor, sino la voz de Dios. Antes de que nacieras, te separé, te santifiqué, te deseé, soñé para ti, diseñé un camino. Y en el caso de Jeremías, veintipocos años, quiero que tú, Jeremías, seas profeta de las naciones, vas a proclamar mi palabra. En medio de toda esta locura, Jeremías era un tipo emocionalmente inestable, era muy llorón, era muy emotivo. Jeremías era muy sensible, muy reactivo emocionalmente. Jeremías fue un profeta. Estudien la vida de Jeremías. Pasó por cosas terribles. Jeremías se revela en muchos momentos, cuestiona, pero no abandona los propósitos para los cuales Dios lo llamó. Jeremías fue arrojado a un pozo de barro. Jeremías fue humillado, lo dieron por muerto. Jeremías lloraba, cuestionaba, pero no abandonaba los propósitos. Fue uno de los profetas más importantes, llamado profeta mayor, uno de ellos, porque escribió, porque tiene tantos registros sobre la historia y la vida de Jeremías. Jeremías es un hombre muy especial. No, Jeremías no tuvo dinero. Jeremías no fue rico, nunca. Soñó con conocer un avión, un cohete. Nunca tuvo una mansión. Vivía en la pobreza. Él fue bien a Babilonia. Él vivió en las cárceles, en los calabozos, sin luz, sin aire y sin sol. Pero nunca dejó de elegir los propósitos de Dios para él. Y aquel hombre simple llegó al final de su vida, un hombre como cualquiera de nosotros. Fue honrado y tan honrado por Dios que se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia de la Biblia. Y es tan y tan importante que estoy aquí hablando de él más de 2500 años después. Su nombre es Jeremías. Pero ¿sabes dónde todo comenzó? Mira, pastor, con alguien que entendió el propósito de Dios para su vida. Y no fue fácil, gente. En ese mismo momento, a los 20 y pocos años, cuando recibe el llamado de Dios, sigan leyendo el texto después, lean el texto, él va a intentar escapar. Él demuestra, por ejemplo, una dificultad con su autoestima. Él dice así para Dios, Señor. No, mira ahí. Mira la libre albedrío luchando contra la voz de Dios. El libre albedrío luchando contra el designio. Soberano Señor, dice el versículo número 6. No, hablar. ¿Cómo voy a ser profeta si no sé hablar? No tengo una articulación, no tengo contenido. ¿Qué voy a decir? Y el llamado es tan amplio que es profeta para las naciones.
Dios le revela el designio que tenía para él. El propósito. Quiero que seas profeta. No sé cuál es el designio para ti. Dios puede haberte dicho, planeado para ti, vas a ser una profesora de primaria, vas a ser profesor universitario, vas a ser empresario, vas a ser agente de transformación en una fábrica, vas a ser un comerciante, porque Dios reparte a sus hijos e hijas en las más diversas profesiones y universos para que su nombre sea proclamado. Aleluya. ¿Cuál es el propósito que Él te ha dado? ¿Sabes responder eso hoy? Tú que estás en internet o aquí, mi amigo, mi amiga, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Descubrí de manera completamente inesperada. Pronto el propósito de mi vida, hice oraciones a Dios muy audaces, porque entendemos, como dice Rick Warren, que cuando no sabemos los propósitos para nuestra vida, no tiene sentido. Es una burbuja de jabón que se deshace con facilidad. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Por lo que luchas. ¿Dónde gastas tu energía? ¿Dónde gastas recursos? Y Jesús enseñó algo importante. Donde pongo mi dinero, pongo mi corazón. Mi tesoro. Mi tesoro arrastra mi corazón. Mi corazón arrastra mi tesoro. ¿Qué es lo más importante para ti? Esa pregunta es difícil, porque hay personas que van a hacer evaluaciones de su vida y van a ver que están invirtiendo en cosas absolutamente inútiles, fútiles, vacías. ¿Cuál es el propósito de tu existencia aquí? El hombre más sabio del mundo escribió un libro que quiero desafiarte a leer también. La Biblia tiene que ser leída en su totalidad, pero el libro de Eclesiastés. He observado el mundo y las cosas de la vida y vi que todo sucedía. De la misma manera, el hombre nacía, crecía y moría. Los ríos corrían hacia los mares. El sol salía por la mañana y venía la puesta de sol por la tarde. La vida parecía un ciclo. Y cuando pensamos en la existencia, mira, ahora piensas conmigo, el otro día eras adolescente, el otro día tú, tipo yo, éramos jóvenes. El otro día estábamos entrando a la universidad en una escuela. El otro día asumimos el primer trabajo de nuestra vida. Ahí el sabio Salomón dice, es todo tan rápido. Es tan rápido. Y él dice así, la vida es una vanidad. Es como formar una burbuja de jabón. Esa broma de burbuja de jabón, esas burbujas se disuelven con tanta facilidad. Esa agüita, como la llamamos, y ahora llegas años después a tu vida y ves que la vida es exactamente lo que describe Eclesiastés. Y él se pregunta, ¿por qué trabajo? ¿Por qué medito bajo el sol? ¿Por qué he invertido tanto tiempo en cosas inútiles? Y ahí él hace una observación interesante, que en esta vida hay tiempo para todo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de enfermarse y hay tiempo de curarse. Y él comienza a describir que los tiempos de la vida son reales. Él entiende, la mente se abre, la cognición se completa, él comprende, es lúcido, es claro, la visión es total de lo que es la vida. Lee Eclesiastés. Al final, llegando al final del capítulo 12, el hermoso libro del sabio
el hombre más sabio, dicho por Dios, que ha existido sobre la tierra, dice así: recuerda, joven, el día de tu juventud, busca al Señor en tu juventud, porque vendrán días en que dirás, no hay en ellos contento. La vejez, las debilidades físicas. Claro que intentamos suavizar la tercera edad, obvio, pero solo entre nosotros aquí. No es la mejor edad, ¿verdad? Mamá decía así: yo quisiera tener esa cabeza en ese cuerpito, esa madurez, esa experiencia de tantos y tantos años, ese cuerpito joven. Solo que los chicos que tienen un cuerpito joven no tienen esa cabeza. El asunto es, no se puede trasplantar cerebro por ahora. La vida pasa rápidamente. En el estudio del tiempo dentro del libro de Salmos, que es bellísimo, Salmos nos enseñará que la vida es un suspiro, que la vida es muy rápida. Y entonces te pones a pensar así, como pensó Salomón. ¿Por qué? ¿Para qué existir? Tenemos dos oportunidades. La primera es ver cómo vivir es bueno. Y la segunda es querer vivir más. ¿Sabes por qué tienes una rabia tremenda? Y creo que tú también tienes esa rabia. Esa cosa de la muerte da una rabia enorme. ¿Cuántas veces he visto personas en un ataúd? Me dan ganas de agarrarlas del cuello y levantarlas, pero no se levantan. Restauran el cuerpo, pero no restauran. Esa rabia, esa inconformidad se debe al hecho de que fuimos creados para la eternidad. Pero el pecado, el mal uso del libre albedrío, los diseños de Dios nos llevaron. El salario del pecado es la muerte, es el alejamiento, es la corrupción del género. Pero gracias a Dios, Él nos restaura en Cristo Jesús y tenemos el soplo del aliento de vida y la eternidad está recuperada. Vas a vivir para siempre. ¿Cómo es eso, doctor? Vas a vivir para siempre. Y si no crees en eso, creer en Jesús solo para vivir aquí, recibir una bendición allá, una cura aquí, un coche nuevo, quien vive solo para eso es uno de los más desgraciados, dice Pablo, de todas las personas, de todos los hombres, que el mayor sentido de la vida es recuperar la eternidad y vamos a recuperar la eternidad así como Él resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos. 1 Corintios 15, un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no será afectado por la enfermedad, un cuerpo incontaminable, inaccesible. Vamos a, como Él, vivir eternamente y Él será nuestro sol. Salomón, en tu libro de Lamentaciones sobre la vida, encuentra en Dios la respuesta. Este es el sentido. ¿Por qué estás vivo? Para descubrir ese amor, para descubrir esta verdad de la eternidad, para descubrir cuántos somos pecadores y para creer en su amor. El amor de Dios es algo fantástico y una vez escuché una explicación interesante. Voy a terminar. Alguien se acercó a un padre y le dijo: ¿estás loco? Una madre, ¿estás loco por traer un niño al mundo hoy? ¿Cómo sabes que ella va a enfermarse? ¿Se va a enfermar? No va a hacerlo. Una hora ella se enferma. Ella va a tener problemas en la escuela. Ella va a sufrir traumas psicológicos. Ella un día va a morir.
¿Qué historia es esta? ¿Por qué traes un niño al mundo? ¿Por qué? Ese país parece un sentimiento egoísta, ¿verdad? Del padre y de la madre querer tener un muñequito en la mano, juguete nuevo. Dios te puso en el mundo sabiendo que todo esto iba a pasar. ¿Sabes por qué? Tu hijo y el niño que nació en tus brazos es fruto. Y cuando es sinceramente fruto de un amor, aunque en aquel entonces fuera una ilusión, es fruto de un sentimiento, de una entrega. Y el amor es incontrolable. Así es el amor de Dios. ¿Sabes por qué Dios puso hijos en el mundo? Porque el amor de Dios no se contiene en sí mismo. Anota y lleva esta frase contigo. El amor de Dios no se contiene en sí mismo. Y producir hijos es un gesto de amor. Salvar es un gesto del amor de Dios. Y es fuerte. Y ahora vas a entender. Y es tan fuerte que tomó a su hijo, imagina, y lo clavó en la cruz, diciendo al hijo: ve, cumple lo que ellos no pueden. Paga el precio de la deuda que tienen conmigo. Lava los pecados. Arregla la casa allá abajo, hijo. Vas a pasar momentos difíciles porque te vas a humanizar y vas a sentir dolor y te van a clavar en la cruz y vas a sangrar y te van a poner una corona de espinas en la cabeza. Pero hijo, sigue adelante. Te voy a dar fuerza. Voy a sufrir tanto en ese momento que voy a volver la cara como si no pudiera soportar los pecados de la gente sobre ti. Pero hijo, quédate tranquilo y al tercer día te voy a levantar de los muertos y voy a restaurar la gloria que tienes conmigo desde la fundación del mundo. Aleluya. Y fue exactamente así. Oh, Eli, Eli, lama sabactane, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad él no podía sentir apoyo. Como si el Padre hubiera vuelto la cara por no soportar tanto pecado nuestro sobre él. Él no cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. Su muerte fue la peor, fue muerte de cruz. Él no podía levantarse solo de esa tumba, pero la Biblia dice que el Padre lo resucitó. Y yo imagino la emoción, él pasando por las paredes, que el cuerpo que vamos a recibir no necesita tener puerta, pared, ni lugar. La condición geográfica, física, existencial es otra. Él atraviesa, estaban encerrados en casa con miedo a la muerte, a la persecución de los romanos y de los judíos, la ciudad en alboroto. Él había sido crucificado, estaban encerrados. Él entra con la puerta cerrada, no hay puerta que impida a Jesús entrar. Él entra con la puerta cerrada y dice así: Padre, Padre, que la paz esté en esta casa. La misma paz declarada por el ángel en Lucas, cuando la Biblia dice y el ángel declara: paz a los hombres de buena voluntad. Descubre tu propósito. Descubre para qué Dios te trajo aquí. Descubre por qué todavía estás vivo. Tú a veces con 70, 80, 90, quiero morir. No, no quieras morir. Esa es su hora. La hora de la muerte es su hora. Él, dice el texto, determina la hora, la muerte. Qué triste saber ayer de una niña de 16 años que salta del sexto piso de un edificio. Es otra adolescente intentando morir. Qué triste, no importa la condición financiera. Qué triste. Necesitas encontrar la razón de la existencia. Personas desesperadas porque no encontraron la razón de la existencia.
Señor, no sé hablar. Soberano Señor, no sé hablar, soy joven. Dios va de nuevo a Jeremías y le dice, no digas que eres joven. A todos a quienes te envíe irás, dirás todo lo que te ordene, y no temas a los enemigos de Babilonia, porque estoy contigo. Escucha bien, estoy contigo para protegerte. Jeremías ¿Has estado huyendo del propósito para el cual Dios te llamó? Vi a una persona el otro día que ha estado huyendo durante mucho tiempo de un propósito que descubrió de Dios para ella. No hay manera. Él va a seguir persiguiéndote. Solo cuando cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó individualmente, solo ahí seremos felices. Es con Él, es en Él. Por eso el salmista dice, feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Feliz es el hombre, feliz es la mujer en el Señor. El hombre solo es feliz en el sentido de la palabra cuando encuentra su propósito en Dios. Mientras la sociedad corre tras el dinero, las drogas, la corrupción, las mentiras, las falsedades, los golpes, la violencia, la gente está completamente loca porque no tienen de hoy propósitos. Y lo más triste, muchos que están en las cárceles de Brasil, cuando llegas a estas cárceles, ¿cuál es tu nombre? Isaías. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. ¿Cuál es tu nombre? Jeremías, Abraham, Mateo. Muchos y la gran mayoría nacieron en hogares de creyentes. Perdieron el propósito. Quizás tus padres perdieron con ellos el propósito, pero nunca es tarde. Para restaurar el propósito, acepta el llamado de Dios. Este hombre fue con 20 y pocos años y durante 40 años, Jeremías fue profeta y uno de los profetas más relevantes. Puedes empezar ahora, puedes empezar hoy. Descubre por qué tienes un negocio, por qué estás en esta posición social, por qué estás dirigiendo esta empresa, por qué estás en esta aula, por qué eres un funcionario público, por qué estás como un agente eclesiástico. Descubre tu propósito, encuéntralo, lucha por él, entrégate a Dios y encontrarás razón para vivir. Y el final de todos los propósitos es cuando Él nos recoge para casa. Ayer la noticia de un gran hombre de Dios de este país, del Seminario Teológico Bautista del norte de Brasil, un gran profesor de teología y su hijo, me refiero al pastor Hilton Medeiros, su hijo dice, papá volvió a casa. Un día todos nosotros vamos a volver a casa. Como dice la Biblia, somos solo forasteros por un tiempo en la historia de la existencia, de la baja soberanía de Dios. Estamos aquí, vivimos aquí, cambiamos de lugar, de esto, de aquello, pero un día, como dice Pablo, no, somos de este mundo, volveremos a casa. Ponte de pie. Agradezco al Señor